más jóvenes y en sus rentas. Vamos a analizarlo con la ayuda de Marcel Jansen, investigador de FDE y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas tardes, Marcel. Buenas tardes. ¿Por qué la pandemia está pesando más sobre las rentas laborales de los más jóvenes? Estamos hablando de que estaban menos protegidos en términos de empleo, tenían sueldos menores, condiciones de trabajo más precarias. ¿Dónde estábamos en el caso de los colectivos más jóvenes dentro del mercado laboral y qué situaciones ha agravado la crisis del coronavirus? Yo diría que en esta crisis, como en la anterior, la crisis ataca a sectores donde están muy sobre representados los jóvenes. Esto por un lado, por ejemplo, hostelería, que es un buen ejemplo. Y los mecanismos que hemos puesto en pie para proteger a los trabajadores han ido a parar sobre todo a trabajadores y trabajadoras con contratos estables. Los jóvenes, por el contrario, con contratos temporales han quedado al margen del ERTE y, por lo tanto, sus condiciones ya no eran buenas, tampoco han podido beneficiarse mucho de las ayudas que se han puesto en pie. Y lo que es más grave, y esto lo dejamos patente en un informe del mes pasado, hay una tendencia casi en los últimos 30 años de un deterioro en las condiciones iniciales de jóvenes. En cada recesión se ve un retroceso enorme en la renta que son capaces de ganar los jóvenes. Penaliza sobre todo a los jóvenes que entran en el mercado laboral, que se gradúan en una recesión, pero lo que se observa es que después de la recesión, el mercado laboral se recupera, no se recuperan las condiciones laborales de los jóvenes. Los que entran después de una recesión lo hacen en peores condiciones que antes de la recesión, y esto nos ha dado un retroceso casi durante 30 años en las condiciones laborales y, por tanto, al principio de esta pandemia, los jóvenes no solo estaban entrando en el mercado laboral en peores condiciones de las que había en 2008, pero incluso de las que había a finales de los años 80. La alerta que hay, efectivamente se habla de cómo ni siquiera se había recuperado este colectivo de la crisis anterior, no se habían recuperado las condiciones, y también se hace un poco hincapié en qué sucede con nuestro sistema educativo, Marcel, en si se prepara o no de manera suficiente para el mercado laboral que tenemos y bueno, sobre determinadas condiciones. También se habla precisamente sobre el impacto que está teniendo esta pandemia sobre el propio sistema educativo, ¿no? Cómo todas esas restricciones, esos cierres van a afectar todavía más a esa etapa formativa tan fundamental, con lo cual sería un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sería un poco el mismo círculo vicioso. Las recesiones están teniendo un efecto positivo, y es los jóvenes se están dando cuenta que es importante estudiar y acabar los estudios, y por lo tanto podemos ver, sobre todo a raíz de la gran recesión, que ha caído la tasa de abandono. Pero si miramos más en detalle, podemos ver que el tránsito de la educación al trabajo es de los más lentos en España y de los más accidentados. Es decir, los jóvenes dan tumbazos en el mercado laboral en contratos temporales de corta duración, y muchos de ellos, aun teniendo estudios universitarios, acaban en empleos por debajo de su nivel de cualificación o sin relación ni siquiera con los estudios. Y por lo tanto debemos de mejorar muchísimo, primero, el vínculo entre la educación y el mercado laboral. Debe haber una relación mucho más estrecha entre la oferta educativa y lo que buscan y necesitan las empresas. Y en segundo lugar, necesitamos una profunda revisión de nuestro mercado laboral para facilitar la inserción laboral de los jóvenes. Debemos de atajar de una vez esta excesiva precariedad, porque las principales víctimas de esto son los jóvenes, y más aquellos que tienen la mala suerte que acaban sus estudios en un periodo tan delicado como el actual. Otro de los temas es qué sucede, ¿no?, dentro de ese mercado laboral con la dualidad, ¿no?, con esa alta temporalidad que también afecta a las personas más jóvenes, ¿no?, como uno de los principales sectores de población afectados. Precisamente hoy conocemos una intención del Gobierno de suspender contratos como el de obra-servicio, ¿no?, para atajar esta temporalidad. ¿Qué le parece esta medida?
Ya hay una sentencia muy importante del Tribunal Supremo que pone cotas al uso del contrato de obras y servicios en las contratas. Yo pienso que el gobierno de alguna manera quiere llevar esta idea a la ley. Totalmente prohibir este contrato quizás no es la solución, pero seguramente tenemos que reducir el número de contratos temporales y sobre todo aquellos contratos que no parecen aportar ningún beneficio. Por ejemplo, ahora usted habla del contrato de obras y servicios, pero el contrato principal de entrada para muchos universitarios es el contrato de prácticas hoy en día. Y en un estudio hecho por compañeros nuestros de País Vasco se muestra que este contrato no aporta nada en comparación con un contrato temporal normal, pero al mismo momento es un contrato que permite pagar menos a los jóvenes. Debemos de hacer todas las reformas necesarias y no es solo un retoque al contrato de servicios, es una revisión de todo el menú de contratos y debemos de permitir la contratación temporal como un trampolín hacia el empleo indefinido, pero debemos de ir a una situación donde el empleo indefinido es la norma en vez de la excepción y requiere reformas mucho más ambiciosas de las que están sobre la mesa. ¿Qué reformas hay que hacer en este sentido? Porque al final todo esto tiene consecuencias y se refleja en datos, ¿no? Como los que ha alertado el Banco de España. 1 de cada 3 menores de 30 años no tiene ingresos. O sea, son cifras realmente las que nos da este informe, ¿no? Y las que vamos conociendo momento tras momento que son totalmente desalentadoras. También se habla, ¿no? del fracaso de las reformas laborales. ¿Por dónde más cree que deberían ir esas reformas? Pues, como he dicho, en primera instancia, realmente la revisión del menú de contratos que ha anunciado el gobierno es una buena idea. Hay que acotar el número de contratos temporales, pero con simplemente cambiar los nombres no conseguimos nada. Este es uno. Y segundo, hay una causa principal que es la enorme diferencia en el nivel de protección y la seguridad jurídica de los contratos. Para la mayoría de las empresas, un contrato precario en España no solo sale más económico, sale también más seguro, porque la terminación de tal contrato prácticamente se escapa al control judicial. Debemos de hacer revisiones que hacen que la protección de los trabajadores depende de la duración de su contrato y no de su tipo de contrato. Y debemos de igualar no solo los derechos de los trabajadores, pero también las obligaciones. Es decir, cuando hagamos reformas en el mercado laboral, no debemos de fijarnos solo en la dualidad entre temporales y fijos, que era, digamos, el margen en 2008 que nos preocupaba. Hoy en día surgen todo tipo de nuevas formas de empleo y la reforma tiene que incentivar que se utilice aquella forma de contrato o de empleo que es en el beneficio de las dos partes, tanto el trabajador como la empresa. Y esto solo se consigue si se ponen bien los incentivos, es decir, igualar todo lo que podamos, el coste y los beneficios y los derechos y las obligaciones, digamos, de otra manera, conectados a cualquier contrato y al empleo por cuenta ajena y por cuenta propia. Debemos de regular pensando en el futuro, en un mercado laboral en que las personas van a cambiar muchas veces de empresa, quizás también cambian de ser asalariado a autónomo, y las actuales reformas que estamos, o las propuestas que estamos viendo por parte del gobierno, son reformas pensadas en un mercado laboral que quizás ya ha desaparecido. Marcel Jansen, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos a este análisis. Seguiremos muy atentos a esas recomendaciones. Buenas tardes. Buenas tardes.